Nosotros vamos a hacer hincapié específicamente en lo que se llama la terapia cognitiva basada en la conciencia plena, específicamente un enfoque que está incluido dentro de la denominada tercera ola de los enfoques cognitivo-comportamentales. Como vimos, el constructivismo tenía como eje este paradigma de la realidad, esto que hablábamos del mapa no es el territorio, y el enfoque, eh, la mirada, digamos, que se tiene por parte del terapeuta, todo el vínculo con el consultante y las técnicas que son diferentes, son específicas, abordan por otro lado. Aquí, en la terapia cognitiva basada en la conciencia plena, tenemos que tener en cuenta, como les decía, que en los últimos años ha crecido el interés en eh, integrar con aspectos relativos a la tradición filosófica de Oriente, la importancia de el estar presente, la importancia de la aceptación, la importancia de no querer en primera instancia de cambiar eh, pensamientos o distorsionados o la posibilidad de poder hacer en todo caso un meta pensamiento y poder reconocer emociones, sensaciones, antes que intentar modificarlas. Y por eso se denomina las terapias cognitivas comportamentales de la tercera ola, en los cuales, bueno, seguramente Nuevas Ciencias de la Conducta 2 eh, hemos visto, por ejemplo, otro de los enfoques que es la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, vamos al tema que nos ocupa específicamente en esta terapia cognitiva basada en la conciencia plena o mindfulness. Los autores son tres, Segal, Williams y Tisdale, que en 2002 crean un programa grupal manualizado, o sea que de alguna manera está eh, ya todo formado con una especie de material y audios que van entregando a los participantes y a su vez de prácticas. eh, y lo empezaron utilizando en casos, pacientes que presentaban vulnerabilidad entre episodios de depresión mayor, entre uno y otro, trabajaron con depresivos y en las investigaciones que desarrollaban en ese momento demostraron la efectividad en la mejoría del estado de salud en los voluntarios. A partir de allí, ese programa después se extiende para poder utilizarlo en otro tipo de momentos, en otro tipo de trastornos, en los cuales los síntomas principales pueden ser justamente el estrés emocional, trastornos de ansiedad, dificultades para poder eh, concentrarme, dificultades para poder no dejarme invadir por los pensamientos negativos o la desmotivación, etcétera. Seagal, Williams y Tisdale de alguna manera se basan también en los abordajes que surgieron en los años 90 con el doctor John Kabat-Zinn en su programa para la reducción del estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Pero Kabat-Zinn a su vez se basa, toma, trae todas las diversas prácticas y técnicas de meditación, principalmente dentro de la tradición budista, que durante siglos se vienen practicando en Oriente, ¿no? Y vamos con algunas definiciones. El concepto de conciencia plena, entonces, es prestar atención de una forma particular, con un propósito, en el momento presente y de forma no juzgadora.
definición de Kabat-Zinn, de lo que es la conciencia plena. Otro autor, Shapiro, que también trabaja sobre mindfulness, dice que esto incluye a la vez un resultado y un proceso. Son como dos caras de una misma manera, de una misma moneda. El resultado es el darse cuenta pleno, un conocimiento que se manifiesta justamente en la libertad de la mente, y un proceso que tiene que ver con la práctica sistemática e intencional de una atención que es abierta, se preocupa y discierne, implicando no solo conocer, sino el modelado de la mente. Es decir, que implica mucho o focaliza mucho en la práctica sistemática e intencional de la misma conciencia plena. Que se transforme, podríamos decir, hasta como en un hábito, en una posibilidad que esto sea cotidiano. En ese programa, los autores proponen 8 sesiones o clases de 2 horas, que sean grupales y semanales, de 8 a 12 participantes. Después, entre la sexta y la séptima clase, van a tener una jornada de todo un día de práctica. Y, por supuesto, se les pide una alta implicación a los participantes, es decir, que practiquen entre las clases hasta 1 hora al día. Esto va aumentando, partiendo de las primeras sesiones entre 15 y 30 minutos hasta llegar a 1 hora al día, 6 días por semana, y utilizando audios y material que se les provee. Y bueno, ¿cuáles son las principales prácticas de la terapia cognitiva basada en la conciencia plena y qué es lo que se puede ir aprendiendo de alguna forma, ¿no? Bueno, se empieza también con cuestiones sencillas, como por ejemplo comer con conciencia plena o tener la conciencia plena de actividades cotidianas, por ejemplo, cepillarse los dientes. Y el comer con conciencia plena, por ejemplo, tenemos, y ya lo subí al campus para que puedan elegir también este ejercicio, que es el ejercicio de la pasa de uva. El ejercicio de la pasa de uva figura así, de la uva pasa, pero bueno, es este. El ejercicio de la pasa de uva es de 10 minutos y bueno, lo pueden hacer con los ojos cerrados y no lo vamos a hacer ahora, pero por lo menos quería... Para empezar este ejercicio, intenta adoptar. Quería que por lo menos tengan una idea de qué se trata. ¿Sí? Una O sea, ¿dónde postura está? sobre una silla con la espalda recta. Está muy bueno. Entonces este es el famoso ejercicio de la pasa de uva. Volvemos a las otras cuestiones que tenemos en cuenta en las prácticas. Y entonces, ¿qué se puede aprender? Reconocer, darse cuenta pleno y quitarnos un poco esto del piloto automático. Muchas de estas cosas las hacemos, las actividades cotidianas, como les decía hoy, cepillarnos los dientes, simplemente puede ser sencillo, pero se puede aprender lo influyente que es dejar fluir la mente y revelar y transformar la experiencia en la cual estamos. Nos quitamos de ese piloto automático, podríamos decir. Otra de las prácticas que se enseñan, se modelan, es el escaneado corporal, que bueno, también es, por medio de audios les permite prestar atención a diferentes partes del cuerpo y que se puede ir aprendiendo a emplear el conocimiento experiencial directo, practicar una atención que se implica y se separa de lo que también uno no lo reconoce, emplear la respiración como un medio, que las condiciones sean lo que son. También hay una conciencia plena de la respiración, eso permite estar en el momento, manejar con habilidad el dejar fluir, ¿no? Esta cuestión del dejar fluir es interesante también.
La conciencia plena del cuerpo, emplear el cuerpo como foco de atención, ejercicios de estiramientos o yoga, el caminar con la conciencia plena, focalizar la atención en el cuerpo cuando se hacen determinadas actividades. Por ejemplo, qué sé yo, cuando estoy lavando los platos, focalizo la atención en mi cuerpo, en mis manos, en mis hombros. Bueno, eso que permite ser consciente de las sensaciones que surgen en el cuerpo, aunque sean agradables o desagradables, reconocer la aversión, o sea, el rechazo de las sensaciones cuando surja, y aprender la aceptación. También puede haber una práctica relacionada con la conciencia plena de sonidos, pensamientos y sentimientos. Y ahí es como que hacemos un descentramiento de los pensamientos y los sentimientos. Y aprendemos a relacionarnos con los pensamientos y sentimientos de la misma manera que nos relacionamos con los sonidos. Y aprendemos a ver también patrones recurrentes en esos pensamientos y sentimientos. Hay más, pero por lo menos algunas les quería mencionar. Bueno, con este enfoque, ¿cuáles son concretamente los logros? ¿No? Es decir, ¿cuáles son los objetivos? ¿A dónde se llega practicando un programa en forma metódica a conciencia, digamos, de estos ejercicios y de este programa? Lo grupal tiene mucho que ver también. Bueno, pero los logros tienen que ver con una concentración, que esto es central, ¿no? Es decir, la concentración, contrario a la dispersión o a la fragmentación, ayuda a que nuestra mente, nuestra psiquis, se focalice de otra manera diferente en la cual nosotros permanentemente, nuestra mente se va hacia el futuro, hacia el pasado, hacia lo que no pudimos resolver, etcétera. Entonces ese es uno de los logros, mayor concentración, mayor conciencia de pensamientos, emociones, sentimientos o sensaciones corporales. No podemos abandonar esos patrones equivocados que tenemos solo si nos damos cuenta, los advertimos, solamente advertirlos, darnos cuenta de que están ahí. Como yo les decía en una oportunidad, no recuerdo a cuál de los dos grupos, decía esta cuestión de, bueno, de que yo empiece a darme cuenta, bueno, ahí viene la furia, ahí viene la tristeza, ahí viene la alegría, es decir, los estoy reconociendo, reconociendo como tales. Estar en el momento, también estar en el momento presente. Esto es actuar en el aquí y ahora, dentro de los logros. Otro de los logros, los participantes aprenden a darse cuenta de sus pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. Al darse cuenta, volvemos a lo mismo. Y esto es difícil, esto en Oriente es mucho más cotidiano, ¿no? Es decir, esta cuestión del no apego, del no deseo, de dejar de desear ser, hacer, perdón, de desear hacer permanentemente, y entonces en cuanto aceptamos lo que hay, se van rompiendo estos hábitos. Aceptar lo que hay, aceptar lo que es. Y a su vez tenemos una perspectiva diferente, darnos cuenta que es más amplia de lo bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, que nos va a servir para responder mejor a las situaciones. Otro de los logros es dejarse ir. Dejarse ir, pasando de centrarse en el cuerpo a hacerlo en la meditación, es un aspecto central de la terapia cognitiva basada en la conciencia plena. ¿Sí? También es bastante difícil porque estamos muy habituados a caer en ciclos en los cuales o círculos viciosos de la cuestión relacionada con los diálogos internos, por ejemplo.
y los temores y otras cosas que pueden estar apareciendo. No se va a prometer, no se va a prometer alcanzar un logro de un estado de iluminación o relajación, paz, sino que se busca el ser en vez del hacer y ser capaz de entrar en este lugar cada vez que se desee. Esto también es importante. Y otra cosa que propone es centrar la atención en la manifestación del problema en el cuerpo. ¿Dónde está en el cuerpo? Esto nos permite darnos cuenta justamente del nivel de estrés y reconocer aquello que tenemos rechazo. Al mismo tiempo, eso facilita que evitemos las rutinas, la automatización, ¿no? Así que en líneas generales estos son los logros en un programa de este tipo de la terapia cognitiva basada en la conciencia plena que una vez realizados, bueno, después ya queda como la práctica, como desarrollo personal incluso, ¿no? Bueno, y para cerrar, tenemos que mencionar algunas diferencias con el enfoque cognitivo tradicional, del cual nosotros venimos viendo. Y el aspecto fundamental es que este enfoque destaca e insiste en la aceptación en lugar de buscar el cambio. Fíjense que los enfoques tradicionales hablan mucho de la cuestión del cambio, de la modificación de la distorsión o de las ideas irracionales, porque lo, cambiando lo que pienso, cambio lo que siento y hago, ¿no? El famoso esquema de que lo hemos visto en la ciencia de la conducta 1, sino que más que el cambio existe primero en la aceptación. No va a pretender cambiar el contenido del pensamiento. ¿Por qué? Aquí hay una influencia también de lo que hablábamos en el constructivismo, es decir, los pensamientos son pensamientos, es el reflejo de la realidad. Los pensamientos no son los hechos, ¿no? Entonces se busca lograr un insight metacognitivo, reconociendo los pensamientos no son los hechos, o digamos, o el mapa no es el territorio. Entonces, y yo no soy mis pensamientos tampoco, ¿no? Entonces eso te permite pasar a otro estado de conciencia. Y los pacientes, una vez que practican un programa de este tipo, aprenden a darse cuenta de los efectos de los estados negativos de la mente sobre el cuerpo y van a explorar las sensaciones corporales en lugar de quedarse en diálogos internos o suprimir dicho estado mental. Y ahí lo que implica es decir que sabemos que las sensaciones son una cosa y las cogniciones son otras, pero recuperamos el darnos cuenta de las sensaciones corporales de por sí y de alguna manera debilitamos cuestiones como los diálogos internos. Con esto, este videíto breve, quería que de alguna forma tengamos una aproximación a este enfoque, en este caso el programa de Segal y los colaboradores, ¿no? Y bueno, el mindfulness está, como les dije, en este último tiempo está creciendo mucho más. Se utiliza para distintos campos laboral, organizacional también, se utiliza en la educación también, más allá del campo clínico. Bueno, como les decía, aquí tienen el ejercicio de la meditación con la pasa de uva, que está muy bueno. Muchas gracias, espero que les guste y recuerden después de realizar el ejercicio, comentarlo en el foro respectivo. Hasta el próximo taller, chicos y chicas, un gusto.